Vamos a poner este momento en las manos de Dios, a invocar al Espíritu Santo para que Él se valga de este instrumento frágil, débil, pecador, para que el Señor hable, para que el Señor nos ayude a encontrar tantas respuestas que estamos buscando, porque como seres humanos, a lo largo del camino vamos acumulando muchas cosas, y un retiro espiritual nos ayuda a aclarar un poco. Entonces vamos a encomendarnos al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, que hacéis elocuente la lengua de los niños, instruid las nuestras, haced descender sobre ellas vuestras bendiciones. Danos inteligencia para comprender tu palabra, memoria para retenerla, facilidad y abundancia de palabras para expresarnos bien. Abrinos la entrada a la ciencia divina, Jesucristo, dirigir nuestros proyectos y que nuestros ideales lleguen a un feliz término por Jesucristo nuestro Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero reiterarles a todos ustedes nuestro agradecimiento por confiarnos el cuidado de su alma. Nosotros somos cuerpo y alma, desde la filosofía, desde la teología. Y esta es la época de la gran preocupación por el cuerpo y por cuidar el cuerpo y por sentirme lo mejor que yo pueda con el cuerpo. De hecho, los grandes gimnasios, los grandes cirujanos que apuntan a ayudarnos en el amor propio, para sentirnos bien, para tener un cuerpo sano y como el que quisiéramos tener. Pero también es importante tener en gran cuidado el alma, el espíritu. Hay gente que trabaja muchísimo el cuerpo, cuida mucho el cuerpo, pero afirman: no sé por qué me siento el mismo. Porque a pesar de que mi cuerpo ha cambiado, de que he hecho dietas, he hecho tratamientos y he llegado a un nivel de satisfacción con mi cuerpo, todavía no me siento bien. Es que el problema es más de adentro. El problema es del alma. El problema es del espíritu. Por eso se dice: cuerpo sano es el resultado de una mente sana. Y la gran necesidad de la época es el perdón, la sanación interior. Y cada uno de ustedes sabe por qué ha venido a este retiro, qué lo motivó a venir a este retiro. Porque se anunció: ven a mí, que yo te haré libre. Ven a mí, que yo te haré libre. Y para esta meditación yo quise escoger el título de Perdonar es sanar. Perdonar es sanar. Y parto de esta premisa: todo resentimiento nos ata y todo perdón verdadero nos libera. Todo perdón verdadero nos libera. Todo resentimiento nos ata, nos tiene esclavos. Entonces, en la preparación de esta reflexión,
Pues lo primero que uno hace es ir o repasar lo que alguna vez ha visto, escuchado por redes sociales. Porque la internet, las redes sociales, tienen esos dos filos. Tienen cosas muy buenas, tienen cosas definitivamente muy malas. Y ante la internet y ante las redes sociales hay que aplicar un principio de la Sagrada Escritura. Analícenlo todo y quédense con lo bueno. Analícenlo todo y quédense con lo bueno. Entonces es lo que yo hago cuando voy por redes sociales. Lo analizo todo y me quedo con lo bueno. Y es increíble, vamos hasta aprender filosofía. Porque hay una palabra clave para iniciar esta noche que es la palabra hermenéutica. La palabra hermenéutica. Y buscamos un especialista que nos hable y que nos ponga un ejemplo de lo que es hermenéutica. Vamos a mirar. La hermenéutica es el arte y la ciencia de la interpretación. Para explicarla mejor, voy a contar una anécdota que tuve con una lata de cerveza. Resulta que yo iba caminando un lunes, más o menos como a las 8 de la mañana, y me encontré con un arbusto y encima del arbusto había una lata de cerveza. Yo me indigné mucho, seguí caminando y al rato me detuve y me dije a mí misma, bueno, yo no puse esa lata ahí, pero la puedo quitar. Así que me acerqué al arbusto y quité la lata y tuve que caminar un buen trayecto con la lata en la mano porque no encontraba ninguna caneca. Mientras caminaba podía sentir una que otra mirada de juicio, porque pues muy seguramente la gran mayoría de personas lo que pensaban era o que estaba enguayabada o que estaba borracha. Y a pesar de que la evidencia mostrara tal cosa, la realidad era completamente diferente. El propósito de la hermenéutica es llegar a una interpretación subjetiva. Imagínense por todo lo que hay que pasar para lograrlo. Pues todas las historias y las situaciones tienen un contexto que a su vez está inmerso en contextos mayores. Ahora imagínate el equivalente de la historia de la lata de cerveza con la historia de vida de las personas que conoces y de las historias transgeneracionales. Así que podría asegurarte que estás muy lejos de saber realmente lo que pasó en la historia que te han contado. Así que si eres de las personas que saca conclusiones rápidamente frente a lo que vio, le contaron o escuchó, te quedarás con la limitada visión de la punta de un iceberg. Y en cuanto a las historias transgeneracionales, siempre le digo a los consultantes que tienen dudas con respecto a lo que pasó con algún familiar o dudas con respecto a la historia que le han contado, a que se atrevan a bucear en el fondo de ese iceberg, con el fin de que a través del arte y la ciencia de la hermenéutica aflore la verdad. ¿Alguna expresión, alguna idea que les haya quedado sonando de lo que es la hermenéutica? De lo que es la hermenéutica. Buenas noches. Que toda historia tiene un contexto. Toda historia tiene un contexto y a veces el contexto yo no lo conozco. Ella parte de contar de que iba caminando y encima de un arbusto había una lata de cerveza. Y ella se indignó al ver esto, como cualquiera de nosotros cuando en la calle ve una basura o ve una botella. Y ella cogió la lata de cerveza tal vez para ponerla en su respectivo lugar. Pero dice ella que seguramente mientras ella caminaba, los demás estaban pensando que o estaba enguayabada o que era una borracha. Juzgamos sin conocer los contextos, sin conocer las reales historias de qué fue lo que pasó, de qué fue lo que pasó. En la mayoría de nuestras historias que nos han generado dolor, tristeza, sufrimiento, frustración, un complejo, puede que no conozcamos realmente qué fue lo que pasó. Yo me quedé con una versión, yo me quedé con una idea, incluso yo me quedé con lo que vi. Es que yo lo vi.
Y puede que eso que viste ni siquiera es la realidad. Ni siquiera es la realidad. Los filósofos afirmaron: los sentidos nos engañan. Los sentidos nos engañan. Entonces, qué lindo que siempre hiciéramos hermenéutica ante las cosas de las que estamos señalando, juzgando, pensando o hablando. ¿Cuál es el contexto real? ¿Cuál es el contexto real? Un ejemplo sencillo. El padre John Freddy va en su carro, de repente le falla, se le apaga y logró estacionarse. Y resulta que quedó estacionado al frente del motel El Crucero del Amor. Ahí quedó estacionado, ahí quedó varado. Ustedes se imaginan todos los autobuses, los taxis, la gente. El padre John Freddy estaba cuadrado al frente del motel El Descanso del Amor. El crucero. No, es que el Antiguo Testamento hay uno que llamaba El Descanso. Por la autopista. No, yo pasaba por ahí, pues pasaba por ahí, ¿cierto? Pero miren, por poner otro ejemplo parecido al de la doctora que nos habló de hermenéutica. Uno puede estar herido en lo más profundo de su alma por cosas salidas de contexto. Y recuerden que una frase, una situación salida de contexto se vuelve un pretexto. Una situación salida de contexto se vuelve un pretexto. En este camino, entonces, vamos a hacer primero un discernimiento. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? Porque me hicieron una agresión, porque tengo una herida, porque tengo un odio en mi alma, porque cometieron conmigo una injusticia, porque me generaron una tristeza, porque fui víctima de un abuso, porque tengo un rencor muy grande en mi alma, porque tengo herido mi orgullo. Y otros, ¿por qué estás aquí? Hay que hacer el discernimiento realmente. ¿Yo qué es lo que tengo? ¿A mí qué es lo que me pasa? ¿A mí qué es lo que me tiene como en esta situación y en esta psicosomatización? Porque además de la situación que se haya presentado en mi vida, esa situación terminó somatizando en mi cuerpo y ya estoy enfermo. Eso terminó en una enfermedad, terminó en una osteoartritis, terminó en un cáncer, terminó en un problema renal, terminó en una migraña permanente. Por eso hay que hacer un buen discernimiento. ¿Yo qué es lo que tengo? Porque a veces uno ni sabe qué es lo que tiene, ni sabe qué es lo que le pasa, ni sabe por qué es que está así. Padre, tengo una tristeza tan profunda en mi alma y no sé por qué. Padre, yo me mantengo ofuscado, con rabia, me da ira ver a la gente, me da dolor ver a las personas, no quiero conversar con nadie. ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que tengo? En el retiro espiritual hay que pedirle al Señor que me dé el discernimiento para saber realmente qué es lo que me pasa, qué es lo que tengo. Y volviendo a la filosofía, hombre, conócete
a ti mismo. Es tan puntual cuando en el diálogo espiritual o en la confesión uno le dice a la persona, bueno, ¿y qué es lo que te pasa? Padre, lo que pasó fue esto, y esto es lo que me tiene así. Ojalá pudiéramos tener claridad. ¿Qué fue lo que nos pasó? ¿Qué fue lo que nos sucedió? Para ese manejo de la situación que tengo no aclarada, o para esa rabia interior que tengo, hay unas frases que se han vuelto un sofisma de distracción, que se han vuelto muy comunes. Entonces, yo perdono, pero no olvido. No, yo perdono, pero no olvido. Y es que ¿quién dijo que perdonar implicaba olvidar? Es una frase distractora. Yo no soy Dios para perdonar, que te perdone Dios. Yo no soy Dios para perdonar, que te perdone Dios. Cuando en los acercamientos, en los diálogos, en las conversaciones, el otro te dice, perdóneme, perdóneme. Y uno montado en su caballo del orgullo dice, que te perdone Dios. Yo no soy Dios para perdonar, que te perdone Dios. En el fondo no te quiero perdonar. Eso no tiene perdón de Dios. Eso no tiene perdón de Dios. ¿Usted qué va a saber? ¿Usted qué va a saber? Nosotros le ponemos límites a la misericordia de Dios. Padre, ¿y será que Judas se salvó? ¿A usted qué le importa? Padre, ¿y será que X personaje, como era de malo, se salvó? ¿Usted qué va a saber? Hay un episodio del Evangelio muy interesante, supremamente interesante. Está en el capítulo 21 del Evangelio de San Juan. Jesús ha resucitado. Jesús está en el lago con los discípulos, está conversando con ellos. Se ha dado un proceso de reconciliación con Pedro. Pedro lo había negado 3 veces y le ha pedido 3 veces el amor. Pedro, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y fin, las cosas quedaron como muy bien. Pedro iba como muy tranquilo, muy contento, iba caminando con Jesús y adelante iba el apóstol Juan. Y Pedro le dice a Jesús, Señor, ¿y este qué? Señor, ¿y este qué? Y en paisa, Jesús le dice, ¿a usted qué le importa? Tú sígueme. Si yo quiero que él viva más tiempo, es lo que yo quiero. Tú sígueme. Entonces nosotros decimos, es que eso no tiene perdón de Dios. Nosotros pensamos como los hombres y no como Dios. En el fondo son excusas nuestras para no perdonar. Quédate tranquilo, quédate tranquila, no tengo nada que perdonarte. No tengo nada que perdonarte. Y por dentro se está carcomiendo. Por dentro quiere acabar con él, quiere acabar con ella. Pero le dice, quédate tranquilo, quédate tranquila, que yo no tengo nada que perdonarte. Sofisma de distracción. Hagamos borrón y cuenta nueva. Tranquilo, hágale, hagamos borrón y cuenta nueva. No pasó nada, aquí no pasó nada. Y uno queda como tranquilo. Ay, de esta me salvé, gracias a mi Dios.
Ay, gracias a mi Dios. Pero veo la oportunidad y vuelvo y se la saco nuevamente. Miren lo duro, lo difícil que es perdonar. Lo difícil que es perdonar. Solo con la ayuda de Dios iniciaremos este proceso. Un proceso largo y de años para perdonar. No creamos que entonces yo voy al retiro espiritual el fin de semana, me voy bien rico para allá, para Santa María de las Flores, y ya vengo perdonado, reconciliado con todo mundo. Me lo encuentro, me la encuentro y se me dañó el retiro. Se me olvidó todo lo que aquí oré, todo lo que aquí escuché. Estas frases expresan nuestra dificultad humana para perdonar. Es que nosotros no somos de palo, somos de carne y hueso. Somos seres humanos, sensibles, unos más que otros. Por lo tanto, hay que aceptar, perdonar es un proceso supremamente difícil y es un proceso supremamente largo. Otras tesis. Creemos que perdonar es perder. Creemos que perdonar es perder, porque es que yo tengo la razón. Yo tengo los argumentos, yo tengo las pruebas. Entonces, si yo perdono, es como darle la razón al otro cuando yo perdono. Creemos eso. Creemos que perdonar es perder. Creemos que perdonar es darle la razón al otro. Es como perder un poder. Esto es tremendo. Como yo fui el ofendido y el otro está dolido por lo que me hizo. Mire cómo lo tengo. Mire cómo lo tengo comiendo de la mano. Entonces yo creo que si le perdono, pierdo ese poder. Es una tesis muy delicada. Pienso que si le perdono, pierdo poder. Se puede manipular con las heridas. Se puede manipular con las heridas. Y miren esto, cuando no perdonamos, guardo la posibilidad de una enfermedad física. Muchas enfermedades son acumulación de rencor y de odio. Muchas enfermedades son acumulación de rencor y de odio. Y estamos en una sociedad muy, muy enferma. Y declararon una pandemia mental. Una pandemia mental. Y algunos aseguran que estamos en uno de estos tres estados. O en depresión, o en estrés, o en ansiedad. O las tres. Las tres sumadas, imagínense, ¿usted qué tiene? Ah, no, yo estoy un poco depresivo, un poco ansioso y estresado. Que Dios los saque de penas y los lleve a descansar. ¿Ya? Tiene todas las 7 plagas de Egipto. Por eso, perdonar es sanar. Perdonar es sanar. Cualquiera de nosotros ha vivido la experiencia de visitar un médico internista. La primera vez que a mí me dijeron, tiene cita con el médico internista, a mí se me formó un mundo, el internista. ¿Qué es eso? Este man sí me va a encontrar lo que yo tengo, porque seguramente tiene todos los aparatos habidos y por haber para examinarme, porque es un internista.
Llego yo a la oficina del internista y estaba él con su delantal y un computador. Y como decía mi abuelita, ni siquiera me miró. Ni siquiera me miró, sino que me dijo: ¿usted qué problemas tiene? ¿Usted qué problemas tiene? Qué pena, hermano, el confesor soy yo. Yo soy el padre. Yo soy el que confieso. Prácticamente un internista es un confesor que le dice a uno: bueno, ¿y usted cómo está interiormente? Usted tiene problemas con alguien, usted está resentido, usted tiene odio, usted es rencoroso, ¿usted qué tal? Prueba de que muchas de nuestras enfermedades son acumulaciones de odios y de rencores, que fueron somatizando en el cuerpo, se han ido clavando en dolores musculares, se han ido clavando en gastritis, se han ido clavando en gripas. En gripe, y uno alivia, y uno toma de todo, y hace infusiones y de todo. El problema es otro. Perdemos paz, vida, y ojo a esto, tarde que temprano terminamos haciendo lo mismo que nos hicieron a nosotros. Es un argumento muy delicado, pero puede que detrás de un violador haya una persona que fue violada. Muy probablemente. Detrás de un infiel haya una persona a la que le fueron infiel. Si uno no perdona, tarde que temprano termina haciendo lo mismo que le hicieron. Y eso es ley del talión, Antiguo Testamento: ojo por ojo, diente por diente. Y eso no es ni cristiano, ni es humano, ni es ético, ni es nada. Perdonar es sanar. Perdonar es ganar poder sobre sí mismo. Perdonar es ganar poder sobre sí mismo. Gano paz, gano salud, gano humildad, posibilidad de compasión, diálogo y reconciliación. Perdonar es ganar poder sobre sí mismo. Tremendo. Yo soy cineasta, me encanta el cine, me encantan las películas. Y la que más me gusta es Gladiador. Esa es la película que más me marcó a mí en la vida, Gladiador. Y en esa película muestran la maldad que había en algunos de esos emperadores. Y a un emperador le dijeron: si usted quiere ser poderoso, muéstrese bondadoso en el circo romano. Muéstrese bondadoso en el circo romano. Entonces salían a las luchas del circo romano, y cuando alguna persona ya estaba en el nivel de la muerte, entonces miraban al emperador, y el emperador levantaba la mano así, y si perdonaba, levantaba el dedo, o si no perdonaba, bajaba el dedo, y acababan con el otro. Lo mataban por orden del emperador. Entonces un asesor le dijo al emperador, le dijo: si usted quiere ganar poder, muéstrese bondadoso en el circo romano. Y él, en su habitación, ensayaba: te perdono. Ensayaba. Porque le dijeron que ganaría poder, mostrándose bondadoso. Entonces él ensayaba: te perdono. Te perdono. Ensayaba.
Pero en el fondo eso es verdad. Uno gana poder perdonando. Uno gana poder perdonando, no lo contrario, que uno pensaba que perdonar era perder poder. La libertad es un don del Espíritu Santo que se llama dominio de sí. Dominio de sí es un don del Espíritu Santo. Dominio de sí. El perdonar es un poder propio de Dios. Es divino, es un poder divino. Pero qué lindo nosotros parecernos a Dios en la medida en que yo sea capaz de perdonar. Perdonar para sanar. La libertad es un don del Espíritu Santo que se llama dominio de sí. Es un camino de paciencia y de humildad. El viernes dedicado al corazón de Jesús, la frase que a mí más me suena en el viernes al corazón de Jesús: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y la frase termina diciendo: y hallaréis vuestro descanso. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Es decir, perdonen, aprendan a perdonar y hallarán vuestro descanso, hallarán su sanación, hallarán su paz, hallarán su tranquilidad. Su tranquilidad. Resentimiento, esta frase me encantó, es cuando el rencor ha anidado en el corazón. Resentimiento es cuando el rencor ha anidado en el corazón. En términos médicos, hizo metástasis. Ya cuando hizo metástasis, no hay nada que hacer. El rencor puede hacer metástasis en mi corazón y eso se llama resentimiento. Y ojo a esto, nada más peligroso que un resentido. Un resentido con la familia, un resentido con la iglesia, un resentido con la sociedad. Nada más peligroso que un resentido. Vamos a mirar una historia que en este momento está rodando por redes sociales. Espérate, por favor te pido que no te vayas. Acompáñame a ver esta reflexión, de verdad. Mira, presta atención. Ella tenía 19 años y un día papá le dijo en su arrebato: si usted me sale preñada, la cuelgo, la mato. Era la única hija, usted sabe, cuando es un único hijo, toda la prioridad es para él, toda la atención era mimada, mala. Pero un día se fue como un hippie en desobediencia, se escapó de su casa al ver que estaba embarazada. Y la historia cuenta que allá en otro pueblo el hombre hippie la maltrató al grado que la hizo perder su bebé, la hizo abortar. No conforme con eso, la abandonó y se fue. Y la muchacha mimada, la que nunca había lavado un pañuelo, ahora lavaba sábanas, lavaba ropa ajena para poder sustentarse. Pero pasaron 3 años y se cansó de sufrir. No hallaba trabajo, al borde de la locura, del suicidio. Le ofrecieron un trabajo en Málaga y dice que era para cuidar un par de ancianos. La muchacha recibió el trabajo, le llegó el pasaje, el dinero para que ella se transportara a Málaga a cuidar a los ancianos, pero ella sabía que el tren que la llevaba a Málaga era el mismo tren que pasaba por su casa, donde ella había nacido, donde ella se había criado, donde ella había sido muy feliz. Y entonces aprovechó la oportunidad, hizo una carta para su papá y su mamá. Dijo: tal vez con el tiempo, si a mi papá piensa diferente y han podido olvidar mi vergüenza, mi deshonra. Hizo una carta que decía: papá, no tengo valor para volver a casa,
Pero si usted ha podido perdonar mi afrenta, si usted ha podido perdonar mi vergüenza, yo le pido un favor. Mañana voy a pasar en el tren a las 10 de la mañana. El que pasa frente a la casa, voy rumbo a Málaga. Papá, si usted pudiera perdonarme, como muestra de su perdón, yo le pido que en ese árbol grande de tamarindo usted haga poner allá en lo alto un pañuelo blanco. Mañana, cuando yo pase en el tren, si veo el pañuelo, sabré que me han perdonado. Me bajaré en la próxima estación y volveré a casa para ser feliz como un día. Pero papá, si no hay el pañuelo, no se apure. También lo entenderé. Pasaré de largo. Al otro día no le tocó el asiento que ella quería, que le hubiera permitido ver con facilidad su casa, el árbol o tal vez el pañuelo. Le tocó enfrente y ella se levantó, se acercó al anciano y le dijo: por favor, para mí es de suma importancia. En un breve momento el tren va a agarrar a la derecha, pero a mano izquierda hay una casa de 2 pisos, tiene un patio enorme. En él hay un solo árbol de tamarindo enorme. Fíjese cautelosamente si ve un pañuelo blanco. El piloto dijo: señorita, tiene que regresar a su asiento. Ella llorando dijo: por favor, señor, para mí es de mucha importancia. Fíjese cuidadosamente si ve un pañuelo en el árbol, hágamelo saber. Y si no, hágamelo saber de toda manera. Ella volvió a su asiento, clavó la cabeza en su rodilla y empezó a llorar. Recordaba lo feliz que había sido y por no haber entendido a tiempo escuchar el consejo, ahora estaba sufriendo. De repente iba llorando y el anciano grita: muchacha, tu casa es blanca de 2 pisos. Escucha, Tiene escucha. un patio enorme. Yo puedo ver el árbol. Es un árbol de tamarindo inmenso. Muchacha, dígame, por favor, ¿ve el pañuelo blanco? Y dijo el anciano: muchacha, no hay ningún pañuelo blanco. Mira, acércate. Es que el hombre me regaña, el piloto me ordena que me siente. Dijo: no le hagas caso, acércate. Mira, no hay ningún pañuelo blanco. Muchacha, todo el árbol está forrado de sábana blanca. Muchacha, todo el frente de tu casa está forrado de sábana blanca. Muchacha, mira, asómate. Allá a lo lejos hay un par de ancianos que menean una sábana blanca. Amigo, ella no podía creer. Papá tuvo miedo, mamá tuvo miedo que el pañuelo pasara por desapercibido, y fue y consiguió toda la sábana blanca, cubrió el árbol de sábana blanca, cubrió la calle de sábana blanca. Ella no tenía idea de cuánto la amaban. Si usted entiende, si usted sabe y cree, de amor eterno te ha amado. Como una madre no olvida al hijo de sus entrañas, yo jamás te olvidaré. Te tengo esculpido en la palma de mi mano. Cada vez que ve la marca de los clavos, se acuerda que fue su pasión por salvar. Tremenda historia, ¿no? No solo un pañuelo, sino que forraron toda la casa en sábanas blancas. Y no suficiente con eso, el papá y la mamá ondeando una sábana blanca. Ese es el amor de Dios, que su perdón no tiene límites. Y somos nosotros los que creemos que Dios no nos ha perdonado.
que no tengo perdón de Dios. Por eso, con amor eterno te he amado, te tengo en la palma de mi mano y no importa lo que haya pasado, yo te amo y yo te perdono. El gran dolor del hombre es no sentirse amado y no sentirse perdonado. El perdón libera, el perdón sana. Es un protagonista de verdad del perdón en las cárceles. Es un trabajo muy bien hecho, la historia de Nelson Mandela. Traemos a Mandela con esta frase, porque dice que una persona resentida, con el rostro, con la mirada, muestra que está sufriendo. Con el rostro, con la mirada, muestra que está sufriendo. Nosotros los sacerdotes vemos constantemente el rostro de la gente. En las Eucaristías nosotros vemos sus rostros. En la distribución de la Sagrada Comunión nosotros vemos sus rostros y vemos que hay mucho sufrimiento, porque hay muchas heridas de la vida y hay muchas heridas cuyo origen están en la casa, están en la familia, están con papá, están con mamá, están con un hermano, están con un hijo. Y recordemos a Nelson Mandela, toda la historia de Mandela en la cárcel y demás. Y se afirmó que vivir con resentimiento es vivir en una cárcel. Y dijo Nelson Mandela: al salir por la puerta de la cárcel hacia mi libertad, supe que si no dejaba atrás toda la ira, el odio y el resentimiento, seguiré siendo un prisionero. Seguiré siendo un prisionero. Cristo nos da la libertad. Nos da la libertad, es el único que nos puede sanar. Uno se ayuda de la ciencia, la psiquiatría, los psicólogos, los neurólogos, los profesionales a uno le ayudan, pero la verdadera libertad a uno se la da el Señor. La verdadera libertad, el poder sanarnos de esas heridas de la vida, de esa ira, de ese odio y de todo ese resentimiento que me tiene prisionero. Por eso en el fondo lo que nosotros necesitamos es sanación. Y en términos espirituales se llama sanación interior del corazón, que es fruto de la oración, que es fruto de la Eucaristía, que es fruto de decirle al Señor: Señor, ayúdame, dame la fuerza de perdonar. Y el perdón no implica que yo olvide. El perdón no implica que el otro se va a salir con la suya, no. En Colombia aquel están trabajando al tema del perdón con justicia, reparación y no repetición. Una vez que yo estaba celebrando la Eucaristía, apareció el Evangelio de: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? Hasta 7 veces. Y el Señor le dice: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Súper fácil esa predicación, súper fácil el perdón, abierto siempre al perdón, para siempre. Después de la Eucaristía entra una señora: Padre, ¿cómo está? ¿Cómo le va?
Muy bonita su homilía. Ah, como siempre, hija, como siempre. Oh. Todo modesto. Padre, entonces si mi esposo me es infiel 7 veces, 7 veces le tengo que perdonar. Qué corchada. Qué corchada. Ahí sí me tocó como Jesús ponerme a escribir en el suelo. ¿Qué le digo? ¿Qué le respondo? Yo creo que le perdonaría una vez. Una vez. De ahí para allá, te perdono, pero no sigo contigo. Te perdono, pero no sigo contigo. Porque también dentro del perdón entra la dignidad y el amor propio. Yo tampoco me puedo dar pisotear por el otro. El perdonar no implica que yo voy a seguir como si nada hubiera pasado. O sea, yo te perdono para liberarme. Yo te perdono para sanarme, para no seguir con odios, con rencores, con resentimientos. Pero eso no implica que yo siga contigo como si nada hubiera pasado. Ya te perdoné una vez. Vete en paz y no peques más. Después de una curación, el Señor le dice a él: vete en paz y no vuelvas a pecar, no sea que te suceda una cosa peor. Es que el perdón implica la enmienda, la reparación y la no repetición. Porque en Colombia no hemos podido perdonarnos por eso, porque aquí se vive en la constante repetición. Entonces uno perdona, pero no implica que uno siga como si nada absolutamente hubiera pasado. Entonces hay parejas que se han perdonado, pero a cada uno le ha tocado hacer su vida, porque Padre, yo no soy capaz de recuperar la confianza. Y para vivir en ese infierno, Padre, es mejor que no. Pero perdonó. Y es muy grande el que vuelve y perdona, pero ¿dónde queda también su dignidad, su amor propio, su respeto por sí mismo? Esa es nuestra gran diferencia con Dios, que Él sí nos perdona las veces que nosotros lo ofendamos. Pero una vez escuché una historia y entendí hasta dónde llega el perdón de Dios. Entendí. Resulta que en un pueblo, una noche, una menor de edad sacó el vehículo de su papá. Sacó el vehículo de su papá, una menor de edad, y se fue con otras amigas. Y estando por allá en la farra, en la fiesta, de venida atropellaron un señor. Y ese señor murió. Capturaron a las niñas, capturaron a la que iba conduciendo el vehículo, y resulta que esa niña era la hija del juez del pueblo. Era la hija del juez del pueblo. Entonces empezó todo el proceso de audiencias, todo el proceso de llegar a los culpables, y el día de la audiencia final, la niña se levantó temprano y fue y le dijo al papá: no te olvides que tú eres mi papá. No te olvides que tú eres mi papá. Y el juez la miró y le dijo: hija, no se me olvida. Lo tengo muy claro. Soy tu papá. Pero a ti no se te olvide que yo soy el juez de este pueblo. No se me olvida que soy tu papá, pero a ti no se te olvide que yo soy el juez de este pueblo. Dios es un padre, pero es el justo juez, que paga a cada uno según sus obras. Que paga a cada uno según sus obras. Entonces tampoco podemos abusar de la misericordia de Dios.
No podemos ponerle límites, pero no podemos abusar de él. Y cada persona es la que se define ante Dios. Cada persona es la que se define ante Dios. Cuando no perdonamos, los prisioneros somos nosotros. Cuando no perdonamos, los prisioneros somos nosotros. Y nos volvemos hirientes. Nos volvemos hirientes con la palabra, con la mirada, con el comportamiento, y nos volvemos jueces del otro. Una de las formas de herir es con la lengua. Dice San Pablo, capítulo 4 de la carta a los Efesios: cuando no tengas nada bueno que decir, cállate. Cuando no tengas nada bueno que decir, cállate. En nuestras discusiones, en nuestros alegatos, cuando no tengas nada bueno que decir, cállate. A veces hablamos más de la cuenta. Uno tiene en su esquema mental: gano o empato, pero no pierdo. No pierdo. Y a veces hablamos más de la cuenta. Vamos a un ejemplo: las redes sociales. Y mucho cuidado a esto. El demonio nos lleva a exagerar las cosas. Sí, sí pasó, pero no tan grave, no hasta allá. No como vos lo estás diciendo, no como vos lo estás ponderando, no como vos lo estás exagerando. Es obra del demonio. Efesios 4:26. Efesios 4:26. Que tu enojo no dure hasta la puesta del sol, porque puedes dar lugar al diablo. Que tu enojo no dure hasta la puesta del sol, porque puedes dar lugar al diablo. El pueblo de Israel tiene claro que un problema que tuvimos hoy tenemos que solucionarlo antes de acostarnos. Antes de acostarnos tenemos que solucionarlo. Busquemos estrategias. Yo tengo una pareja amiga que tiene una estrategia bien interesante. En la habitación, en una mesita, en el centro de la habitación tienen una velita, un cirio, un veloncito, que siempre está apagado. Cuando alguno de los dos necesita hablar o necesita decir algo, prende la velita. Cuando el otro entra y ve la velita prendida, dice: Jesús 3 veces santo, Dios mío, ven en mi auxilio. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Y ahora qué hice? Ay, padre, yo no necesito una velita, necesito un cirio bien grande. Necesito un cirio bien grande. Que no caiga el sol y ustedes enojados. Problema hablado, problema solucionado. Y entre más avance un problema, mucho mejor. Peor, porque si avanza, se sale de contexto. Se sale de contexto y entran otros argumentos que no tienen absolutamente nada que ver. Si no hablamos rápido, le damos lugar al demonio, al diablo. Muy bien. Pedirle al Señor la luz sobre cuáles han sido las personas que más nos han herido y empezar este tratamiento de perdón para ir sintiendo cada día libertad interior. Pedirle al Señor, pedirle al Señor.
¿Dónde tengo yo el problema? ¿Con qué personas que me sucedió determinado evento que es el que me tiene mal, que es el que me tiene tan herido? Todo resentimiento nos ata y todo perdón verdadero nos libera. Convertir las heridas en temas de oración. Convertir las heridas en temas de oración. Señor, esto fue lo que me pasó. Y te pido por esta persona que me hizo esto, por esta persona que es la que me tiene en esta situación, por esta persona que es la que me tiene en este retiro espiritual. Una oración que empiece con una profunda herida se puede convertir en una experiencia de amor del Señor. Tenemos una gran necesidad de perdonarnos y de perdonar. Y con el siguiente argumento, la otra persona está haciendo su vida. Y yo soy el que estoy sufriendo. Yo soy el que estoy cargando. Yo soy el que no he aceptado. Yo soy el que no he perdonado. En cambio el otro está haciendo su vida. El otro ya se liberó. En cambio yo no. Yo sigo cargando, yo sigo sufriendo. ¿Y hasta cuándo voy a llevar ese resentimiento, esa situación? Nosotros generalmente oímos cosas negativas, rara vez cosas positivas. Perdonarnos nuestras deficiencias, perdonarnos nuestros propios fracasos. Mientras no lleguemos a perdonarnos primero a nosotros mismos, no lograremos tampoco perdonar a los demás.
hay un perdón del que casi no hablamos. Y es un perdón con los que ya se fueron, con los que no tuvimos tiempo de despedirnos, con los que no tuvimos tiempo de abrazarnos, con los que no tuvimos tiempo de decirle, perdóname, perdóname. No he muerto, me fui antes. Y recuérdame con alegría y perdóname y perdónate y perdonémonos. Miren tantas esferas que el perdón necesita y solo con la ayuda de Dios lo vamos a lograr. Entonces, ánimo a seguir en este proceso y en esta búsqueda del perdón. Tengan la seguridad de que los va a sanar interiormente y corporalmente. Perdonemos a Dios. Pareciera una herejía, pero a veces he juzgado a Dios fuertemente y he peleado con Él y hasta puedo tenerle rencor a Dios por las cosas que permitió pasaran en mi vida, en nuestra familia, con nuestros seres queridos. Perdonemos a quien nos ha ofendido. Eso es de grandeza y eso nos ayudará a sanar. Perdonémonos a nosotros mismos, no seamos tan severos con nosotros mismos. Y lo más importante, déjate perdonar por el Señor. Perdona tu pasado. Es tan duro ir donde un paciente terminal que no ha podido descansar, que no ha podido irse a la casa del Padre y que los médicos dicen, Padre, no entiendo de qué está pegado. Está pegado de un dolor, de un resentimiento consigo mismo, de situaciones que no se ha perdonado y por eso no da el paso, por eso no se ha ido. Hay que perdonarnos a nosotros mismos, hay que dejar de ser jueces de nosotros mismos y de darnos tanto garrote. Ya el pasado no existe, ya no hay nada que hacer. El mañana no lo sabemos, es incierto. Vivamos el hoy de Dios. Y el hoy de Dios te quiere decir, confía, hijo, tus pecados están perdonados. Perdona y perdónate a ti mismo. Perdonar es sanar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Señor Jesús, queremos ponernos en tus manos. Tú sabes lo que hay en lo más profundo de nuestro corazón. Quizás situaciones sin aclarar, situaciones sin sanar. Tal vez, Señor, he venido cargando odio, rencores que han anidado en mi corazón y se han vuelto un resentimiento. Solo con tu ayuda puedo perdonar, puedo sanar. Dame esa gracia, ese regalo de perdonar. Y Señor, sana a los que yo haya podido herir, a los que yo haya podido ofender, a los que yo haya podido dañar. Que ellos también, Señor, me den su perdón. Y confío plenamente en ti, que eres Padre de la misericordia y me has de perdonar todas las fallas que como humano he cometido, todas las equivocaciones, aún irreparables, que he hecho. Lo pongo en tus manos, que eres el médico de los cuerpos y de las almas. Y te doy gracias, Señor, porque te pedí la señal de un pañuelo, pero has puesto todas las sábanas del mundo para decirme, te amo, te perdono, no tengo nada contra ti. Ayúdame, Señor, también a extender muchas sábanas sobre mis hermanos, para que sientan que los perdono. Y ayúdame, Señor, a que ellos también me perdonen.
Señor, en esta noche dejo este perdón que quiero vivir en tus manos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.